A principios de la década de los 60, el geofísico inglés Edward Bullard utilizó por primera vez una computadora para resolver un antiguo rompecabezas: descubrir si los continentes embonan entre sí. En 1965, resumió el resultado final de sus investigaciones con esta imagen. Se trata de uno de los mapas más importantes de la historia de las ciencias de la Tierra, porque junto con un conjunto de descubrimientos de esa década, resolvía una controversia entre la idea dominante hasta entonces de que los continentes no podían desplazarse significativamente y la idea emergente, que consideraba que los continentes formaban parte de placas que se desplazaban unas con respecto a otras. Lo novedoso del mapa era que, en lugar de mostrar las correspondencias entre las líneas costeras, como se había hecho antes, utilizaba las verdaderas fronteras de los continentes, que están 2000 metros debajo del nivel del mar. Así no había lugar a dudas. Las coincidencias entre las fronteras atlánticas de América del Norte y América del Sur con África eran inobjetables, y solo admitían una explicación posible: los continentes habían estado alguna vez unidos. Pero si el mapa daba respuesta a una de las grandes interrogantes de la geología, también formulaba, sin querer, una pregunta que en ese momento debió de haber parecido secundaria: ¿cómo explicar la existencia de la parte de América que Bullard había sacrificado para que los continentes se embonaran? Una región que, por cierto, llamamos México. El motor de las transformaciones que ha sufrido la corteza terrestre es la tectónica de placas, un mecanismo que solo empezamos a entender hasta los años 60 del siglo pasado. Las placas del globo terráqueo flotan encima de un sustrato, son placas en escala de la Tierra sumamente... al flotar sobre este sustrato, derivan sobre él y se mueven sobre este sustrato. Y cuando las cosas se mueven en una superficie esférica, hay lugares donde chocan, hay lugares donde se separan y hay lugares donde se deslizan simplemente una junto a otra. La corteza terrestre está formada por grandes placas que interactúan entre sí. Los choques entre las placas han causado que la corteza continental haya cambiado muchas veces durante la historia de la Tierra. El mapa de Bullard es una representación de la última vez que todos los continentes estuvieron unidos hace más o menos 300 millones de años. Pero para reconstruir la historia geológica del actual territorio mexicano, hay que remontarnos a un período mucho más antiguo, porque este supercontinente que llamamos Pangea estuvo formado a su vez por fragmentos continentales mucho más antiguos. Si hablamos de la visión clásica de la Pangea, del continente Pangea, estamos hablando solamente de la última etapa de la evolución de la corteza, en la que los continentes se reunieron y luego se volvieron a disgregar. Y es ahí donde, en el espacio ubicado entre Sudamérica y Norteamérica, se dan ambigüedades respecto a dónde se encontraba realmente la corteza continental mexicana. Antes de eso, los fragmentos antiguos que ahora forman la corteza continental mexicana estaban en algún otro lado. Si empezamos a indagar acerca de dónde se formaron y cuándo se formaron esos fragmentos antiguos, pues tendríamos que ir todavía a una historia mucho más remota que la de Pangea. Se ha descubierto que algunos de los fragmentos que forman las placas tectónicas han existido sin fracturarse desde épocas muy antiguas, anteriores a Pangea. Estos fragmentos se conocen como cratones. A ellos pertenecen las partes más antiguas del territorio mexicano. Los cratones básicamente son entidades geológicas que fueron placas y que vamos a decir que en los últimos 500 millones de años o 600 millones de años ya no les ha pasado nada. Ya han permanecido ahí y llega el mar
y lo invade y forma un estrato, sube y baja el continente, sube y baja o se desplaza, pero hacia el interior ya no está pasando nada. Las rocas más antiguas de México se han encontrado en Caborca, Sonora, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Tienen más de 1.800 millones de años de antigüedad y forman parte de un antiquísimo cratón que se conoce como el Cratón de Norteamérica. Actualmente, el Cratón de Norteamérica ocupa una buena parte del territorio de los Estados Unidos y Canadá y una pequeña parte del territorio mexicano. Es difícil saber dónde estaba el Cratón de Norteamérica hace 1.800 millones de años cuando se formaron las rocas de Caborca, pero sabemos que hace alrededor de 1.000 millones de años formaba parte de un supercontinente anterior a Pangea, llamado Rodinia. En el Proterozoico existió otro gran supercontinente anterior al de Pangea que lo que le llamamos el continente Rodinia. En este continente Rodinia se dieron colisiones y arreglos y cosas diferentes a las que tenía Pangea. Se han propuesto conexiones poco raras, ¿no? Por ejemplo, de que en la parte occidental de Norteamérica, digamos pegado a California y el actual estado de Washington, se encontraban la Antártida y Australia, por ejemplo, ¿no? Y cuando se formó Rodinia hace alrededor de 1.000 millones de años, digamos que evolucionó Rodinia, se acabó de integrar entre 1.200 y 1.000 millones de años, fue cuando se formaron algunos de los fragmentos antiguos de México, en esas colisiones, ¿no? Se cree que Rodinia se formó por la colisión de diferentes masas continentales. Este tipo de choques produce con frecuencia cadenas montañosas. Por ejemplo, cuando chocan dos placas, si ambas placas tienen rocas continentales, se da un choque entre dos continentes, y así como cuando hay un choque entre dos automóviles y estos se arrugan, pues así los continentes, las rocas de los continentes también se arrugan y se modifica su geometría original. A los fenómenos que conducen a la formación de montañas se les llama orogenias, y la primera gran orogenia de que se tiene noticia se originó precisamente con la formación de Rodinia, cuando se creó una extensa cadena montañosa que se conoce como la Cordillera Greenvilliana, una pista que ha resultado muy importante para reconstruir la historia geológica de la parte de nuestro país que Vollard desapareció de su mapa, el sur del territorio mexicano. Del sur de México, cuando se hace la primera reconstrucción del continente, el supercontinente de Pangea, queda suprimido totalmente de ese mapa, debido a que la sobreposición de Sudamérica con Norteamérica ocupa la posición que tiene actualmente el sur de México. Y dije, bueno, eso no importa porque de todas maneras no se sabe nada de lo que hay ahí, así que dejémoslo eso. Y duró eso como 10 años sin intentar resolver esa incógnita. ¿Cómo se puede sobreponer Sudamérica en el Golfo de México si el sur de México junto con parte de Centroamérica ocupaba ese sitio? Entonces ahí surge una serie de investigaciones dentro de las cuales afortunadamente yo me inscribí en esa época porque fui a hacer mi doctorado en Inglaterra justo a tratar uno de estos terrenos. Y sí, en uno de los capítulos de mi tesis discuto ese problema. Regreso a Inglaterra y me propongo yo pues tratar de dar información acerca de lo que hay en el sur de México, y se inician una serie de descubrimientos que eventualmente terminan en la conceptualización de lo que se conoce como Oaxaca. En el estado de Oaxaca se han encontrado las rocas más antiguas del sur de México y muestran características comunes con otras rocas encontradas en los estados de Hidalgo y Tamaulipas. El análisis de estas rocas y del registro fósil condujo al geólogo mexicano Fernando Ortega a proponer la existencia de un cratón independiente que llamó Oaxaca. El sur de México se caracteriza por ser la región que tiene las rocas más profundas que se han encontrado en la corteza de territorio mexicano y también entre las más antiguas. Son terrenos que están ahí, trocitos muy pequeños, pero que tienen una gran historia. Entonces la investigación se dirige a tratar de ubicar
dentro del gran contexto de los supercontinentes que ha habido en la historia de la Tierra, dónde estuvieron ubicados estos terrenos antiguos que son del Paleozoico y del Precámbrico. Oaxaca formó parte de Rodinia, y cuando este supercontinente se separó hace alrededor de 750 millones de años, se convirtió en un continente independiente que posteriormente se volvió a unir con los demás cratones en el supercontinente Pangea. Cuando Pangea se rompió, la gran parte de la masa continental de lo que llegaría a ser América se dividió en dos grandes subcontinentes, Laurencia en el norte y Gondwana en el sur. Laurencia es un elemento que está ligado a la geología de América del Norte, y Gondwana es otro elemento grande geológico que está ligado a la geología de América del Sur. México queda en medio de los dos, entre Laurencia y Gondwana. Entonces dijeron, bueno, ¿y Oaxaca a quién pertenece? Pertenece al imperio, al imperio del norte o al cono sur, ¿no? Se establece esa polémica. Y finalmente hay un descubrimiento esencial, no fue nuestro, se dio en los 60s, que son fósiles de rocas muy antiguas que cubren a Oaxaca, en México. Son rocas que datan de hace 500 a 450 millones de años. Están expuestas en Oaxaca y están expuestas en Tamaulipas también. Los fósiles pertenecen a Sudamérica casi sin duda alguna. Entonces eso resolvió la polémica. Entonces, este pedazo, Oaxaca, estuvo ligado más a América del Sur que a América del Norte. Oaxaca habría formado parte de Gondwana, para unirse después a Laurencia, formando lo que hoy es la región sur de México. Cuatro décadas después del mapa de Vollard, nuestros modelos de Pangea ya incluyen a Oaxaca y son ahora más o menos así. Sin embargo, los cratones de Oaxaca y América del Norte solo explican el origen de las rocas más antiguas de México. Pero ¿cómo y cuándo se formaron los rasgos geológicos que definen a nuestro país? Una de las razones por las cuales la historia geológica de lo que hoy es México es tan misteriosa es que, a diferencia de regiones como la que hoy ocupa buena parte de los Estados Unidos, que ya formaba una sola unidad mucho antes de la formación de Pangea, nuestro territorio es mucho más joven y se ha ido formando de cortezas continentales muy diversas. Quizás la mejor forma de darse cuenta lo complejo que ha sido intentar reconstruir las transformaciones que ha sufrido el territorio mexicano desde la época de Pangea hasta nuestros días es revisar la Carta Geológica de la República Mexicana. Este mapa es sin duda uno de los logros más importantes de la geología mexicana. Necesitó muchos años para su elaboración. Cada color representa una región con características geológicas particulares que se ha agrupado en provincias geológicas. Cada provincia se caracteriza por haber experimentado una evolución geológica diferente a las demás, y México tiene nada menos que 35 provincias geológicas. Aquí lo que hemos hecho es robarnos pedacitos de cratones de América del Norte, de América del Sur, quién sabe, a lo mejor hasta de África. Yucatán, por ejemplo, lo que está abajo de Yucatán no lo vemos, lo antiguo, se ha perforado. Y resulta que esto pertenece básicamente pudo haber pertenecido a África. Entonces ya tenemos aquí 3 pedacitos de cratones que nos robamos para construir nuestro territorio, ¿no? Pero no es así, a nosotros también nos han robado territorios, ¿no? Geológicamente hablando. Al inicio de la era mesozoica, la región centro-occidental de Pangea estaba formada por varios bloques tectónicos que hoy corresponderían a regiones tan alejadas como África Occidental, Sudamérica, Oaxaca y Yucatán. Este lugar se convertiría en el Golfo de México. La apertura del Golfo de México es un episodio relativamente reciente, posterior a Pangea, que hizo que la corteza se estirara. Y al estirar nosotros la corteza es una manera de adelgazarla, ¿no? No necesitamos erosionarla, sino nada más la estiramos. Y entonces, por esa razón,
es un área relativamente plana. Cuando se empezó a desmembrar Pangea, el bloque que actualmente conforma la península de Yucatán, que originalmente era montañoso, sufrió un estiramiento. Se cree que debajo del bloque que forma la península de Yucatán, el manto superior es más rígido que en otras partes del territorio mexicano, y como consecuencia de ello, la actual península se ha mantenido plana. Curiosamente, si hubiéramos visto la Tierra desde el cielo, cuando se formaron el Golfo de México y la península de Yucatán, no los habríamos identificado, porque en esas épocas, más de la mitad de la masa continental de la Tierra estaba bajo el agua. Yo debo aclarar que existen realmente dos tipos de mares, ¿no? Eso es algo que debemos aclarar ahorita. Unos mares que serían, digamos, los mares oceánicos, las cuencas oceánicas, como el Océano Pacífico, el Océano Atlántico o el propio Golfo de México, ¿no? Estos mares tienen como fondo una corteza de tipo basáltico, digamos, como las rocas basálticas que todo el mundo conoce de color negro, ¿no? Esa corteza se forma porque en la parte central o en la parte de las cordilleras submarinas oceánicas se genera corteza nueva, que es de tipo basáltico, y esa es la que forma todo el fondo de estas grandes cuencas oceánicas o de pequeño tamaño. Y hay otro tipo de mares que son los mares epicontinentales. Los mares epicontinentales son mares que se forman cuando el nivel del mar sube mucho y el agua invade los continentes. De hecho, por ejemplo, en el Cretácico hubo un mar interior en que surcaba los Estados Unidos, Canadá y se conectaba con el mar Ártico, por decirles algo, ¿no? Y el Cretácico también, por ejemplo, cuando hablo del Cretácico estoy hablando de entre 144 y 65 millones de años antes del presente. En el Cretácico México estuvo cubierto casi totalmente por el mar. Este sitio, por ejemplo, hace 100 millones de años era una playa. Actualmente se encuentra a cientos de kilómetros de la costa más cercana, en el desierto de Coahuila. En esta región, que hoy se caracteriza por su aridez y baja precipitación, hubo islas, penínsulas y una vegetación exuberante. Estudiando la composición geológica de los desiertos del norte de México, los geólogos han construido mapas que demuestran que las fronteras de los mares que alguna vez cubrieron esa región cambiaron varias veces en el tiempo. Hay evidencias de al menos 5 transgresiones marinas, es decir, períodos en donde el mar avanzó sobre la tierra de forma considerable. ¿Por qué razón México estaba cubierto por el mar? Que si ahora nosotros vemos las montañas que forman México, digamos, pues por más que le subamos el nivel al mar, pues tan solo la Ciudad de México está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces tendríamos que subirle al nivel del mar 2.400 metros, lo que es imposible. Si nosotros derretimos todos los casquetes polares, pues solamente sube un poco el nivel del mar. Lo que sucedió en el Cretácico es que, por un lado, México tenía una topografía plana, digamos, ¿no? Después de que se abrió el Golfo de México, se estiró la corteza continental en el entorno de México. Lo que había sido una zona de cadenas montañosas se volvió una zona relativamente plana. Entonces había pues unos bloquecitos un poco más altos y unos más hundidos, pero en general podríamos hablar de una topografía relativamente plana. Ese es un detalle, o sea, era como propicio ese terreno para ser invadido por cualquier levantamiento del nivel del mar, por un lado. Pero por otro lado, en el Cretácico ocurrió algo extraordinario. En el Cretácico, en las cordilleras submarinas, ocurrió un proceso de expansión del piso oceánico, de generación de basaltos ahí, muy acelerado. Entonces, eso redujo el espacio de las cuencas oceánicas y el mar se desparramó sobre los continentes. En las rocas de los desiertos de Coahuila todavía es posible encontrar restos de ese mundo perdido. En esta región, los paleontólogos han desenterrado una de las colecciones de restos fósiles más importantes del país, con la que han podido reconstruir especímenes completos como este, Isauria, el primer dinosaurio descubierto en Coahuila. Por millones de años, los ecosistemas en donde habitaron dinosaurios como Isauria pudieron tener esta apariencia, hasta que el evento geológico más devastador de los últimos 100 millones de años modificó para siempre los paisajes terrestres. Los procesos que caracterizan las interacciones entre las placas tectónicas y que hicieron posible la existencia del Golfo de México son, incluso desde un punto de vista geológico, muy lentos.
Pero hace 65 millones de años, la Tierra cambió para siempre, literalmente, de la noche a la mañana. Un cuerpo de alrededor de 10 kilómetros de diámetro chocó contra la Tierra en una región que hoy coincide con el norte de la península de Yucatán. El impacto produjo un cráter de más de 180 kilómetros de diámetro que hoy se encuentra sepultado, pero que se distingue perfectamente en los mapas gravimétricos de la región. El centro del cráter corresponde a un pequeño puerto pesquero en el norte de Yucatán, del que ha tomado su nombre, Chicxulub. Inmediatamente después del impacto, grandes cantidades de roca fundida y miles de toneladas de polvo fueron expelidos a la atmósfera y al espacio exterior. Al mismo tiempo se produjeron sismos y olas de entre 50 y 100 metros de altura que chocaron con las costas de lo que hoy es Tamaulipas, Texas, Luisiana y Alabama. En menos de una hora, una nube incandescente rodeó la Tierra. Los fragmentos cayeron por todas partes, elevando la temperatura de muchas regiones en cientos de grados. 16 horas más tarde, más del 50% de los ecosistemas terrestres estaban en llamas. Durante los meses posteriores, el cielo se oscureció por completo, impidiendo la fotosíntesis en mares y continentes. En muchas regiones, una gran cantidad de óxidos de azufre cayeron en forma de lluvia ácida. La atmósfera se saturó de dióxido de carbono, creando una condición de efecto invernadero que duró siglos. Esta situación dio un giro a la evolución de la vida terrestre que muy probablemente condujo a la extinción de los dinosaurios y al desarrollo de los mamíferos. Un hecho curioso es que hace 5 millones de años de aquel cataclismo, sus consecuencias siguen siendo de suma importancia para los habitantes de la región. Los sismos y derrumbes que produjo el impacto en los límites de la plataforma de Yucatán dieron origen a las formaciones rocosas que almacenan los grandes yacimientos petrolíferos de la Sonda de Campeche, de la que en la actualidad depende la economía de México. 10 millones de años después del impacto del meteorito que produjo el cráter de Chicxulub, empezó a formarse la Sierra Madre Oriental, que se extiende por más de 1.350 kilómetros a lo largo de todo el noreste mexicano. La Sierra Madre Oriental debo decir que es uno de los rasgos más espectaculares de la geología mexicana, o sea, por dos razones. Una, porque forma una cadena prominente, orográficamente es prominente, es espectacular. Y segunda, porque ahí está guardado el registro de un episodio de acortamiento de la corteza muy intenso. Otras cordilleras se han formado por episodios de acortamiento de la corteza originados en diferentes circunstancias. Los Himalaya, por ejemplo, surgieron cuando el subcontinente indio, que se había separado de África del Sur y que se movía a razón de 16 centímetros por año, colisionó con Eurasia. Este proceso continúa hasta hoy. Los Himalaya crecen en promedio 5 centímetros cada año. El proceso de acortamiento que dio origen a la Sierra Madre Oriental es en diversos aspectos diferente al que dio origen a los Himalaya, aunque por ahora tenemos básicamente dos teorías sobre su formación. Existen varias escuelas de pensamiento, pero una de ellas considera de que parte de lo que ahora es el estado de Jalisco, Guerrero, Michoacán y aún parte de Baja California, realmente era una cadena de islas volcánicas que se encontraban separadas de México y que se aproximaron a medida que se fue cerrando una cuenca oceánica que se encontraba entre México y esta cadena de islas volcánicas. Y cuando colisionaron estas islas, o esta cadena colisionó contra la margen occidental de México, fue que se acortó la corteza y se formó la Sierra Madre Oriental. Esa es una escuela de pensamiento. La otra, que prevalece mucho también en los Estados Unidos, es de que el incremento en la velocidad con la que se hundía la placa debajo de la otra hizo que la inclinación de esta placa que se hundía disminuyera. Y entonces al disminuir el ángulo de inclinación, entonces el área de interacción mecánica se hizo más grande y entonces eso produjo un acortamiento de la corteza.
Y entonces no solo se formó la Sierra Madre Oriental, sino se formó el sustrato de la Sierra Madre Occidental, que también son rocas plegadas como las de la Sierra Madre Oriental. Nada más que no las vemos. Lo que estamos viendo en la Sierra Madre Occidental es algo que ocurrió después. En la región occidental de México, un fenómeno tectónico conocido como subducción produjo una de las regiones de mayor actividad volcánica que ha tenido el planeta en toda su historia. El fenómeno de subducción ocurre cuando una placa tectónica se hunde debajo de otra. El movimiento produce un gran aumento de temperatura y presión en una región interior de la Tierra que se conoce como zona de subducción, lo que generalmente provoca en la superficie una gran actividad volcánica. Una placa llamada Farallón empezó a subducirse debajo de la placa de Norteamérica. El resultado fue la Sierra Madre Occidental, que hoy se extiende desde el centro de México hasta el suroeste de los Estados Unidos. Es tan gruesa la sucesión de rocas volcánicas que se han encontrado en la Sierra Madre Occidental que se estima que alguna vez esta fue la región con mayor actividad volcánica explosiva del planeta. Esa es la provincia volcánica de esa composición félsica, que son magmas muy ricos en óxido de silicio. Es la provincia más grande que se conoce en todo el sistema solar, porque es la más grande de la Tierra, es la más grande, o sea, ni en Marte, ni en Venus, ni en ninguna parte se ha encontrado ese tipo de rocas en una extensión que abarca casi, son como 1.600 kilómetros de largo, como por 400 años, y todo ese cinturón volcánico tiene esa dirección, noroeste. El centro de México también se distingue por sus volcanes activos. Lo más sorprendente es que forman un eje oeste-este que divide el continente a la mitad. Empezando por el Ceboruco en Nayarit, el volcán de fuego de Colima, el Popocatépetl y el pico de Orizaba en Veracruz. Todos estos volcanes forman parte de un arco magmático continental constituido por más de 8.000 estructuras volcánicas, conocido como la faja volcánica transmexicana. La faja volcánica transmexicana es una faja volcánica activa, ¿no? que se empezó a formar en tiempos ya más recientes que las historias que hemos contado de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra Madre Oriental. Entonces, de acuerdo a los estudios que se han estado haciendo de las rocas más antiguas de la faja volcánica mexicana, los primeros pulsos de actividad volcánica deben haber ocurrido alrededor de 20 millones de años y deben haber estado al sur de la faja volcánica. Otra región del territorio mexicano, aún más joven que la faja volcánica transmexicana, es esta. Empezó a formarse hace apenas 11 millones de años y se ha convertido en uno de los ecosistemas marinos con más diversidad biológica de la Tierra. La zona alberga cerca del 40% de las especies de mamíferos marinos que existen en el mundo y 1/3 del total de las especies de cetáceos. Se conoce como Mar de Cortés, pero en realidad es mucho más que un mar. Desde el punto de vista geológico, es un océano. El Golfo de California es un ejemplo de un fenómeno geológico que ha ocurrido varias veces en la historia de la Tierra, en donde un fragmento de corteza continental pasa de una placa tectónica a otra como consecuencia de la formación de un nuevo océano. Baja California formó parte alguna vez de la tierra firme de la placa de Norteamérica, pero se separó y ahora forma parte de la placa del Pacífico. Ahí lo que vemos es una zona de esparcimiento oceánico, o vemos varias zonas de esparcimiento oceánico, y el esparcimiento oceánico es lo que ocurre cuando dos placas se separan y dos placas divergen una de la otra. En el fondo del Mar de Cortés, las zonas de apertura siguen activas. El Golfo se seguirá abriendo y la península, junto con una parte de la costa oeste de Estados Unidos, se convertirá en una isla que seguirá su propio camino por el Océano Pacífico. Pero Baja California no será el único bloque de corteza que cambiará de lugar. Mientras nuestro planeta mantenga las grandes temperaturas de su interior, las placas tectónicas seguirán moviéndose, cambiando la forma y la posición de los continentes. Gracias a las ciencias de la Tierra, hemos logrado reconstruir, aunque sea parcialmente, la historia geológica de México.
De esta historia depende la riqueza biótica de la región, la variedad de sus ecosistemas y la abundancia de sus recursos naturales. Una historia que empezó hace 4.500 millones de años, pero que hace apenas unas décadas desconocíamos por completo.